El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Bajo la luz ambarina de los focos de un teatro que ya no existe pero que vive en la memoria de los que amaron la risa de otra época, se alzaba la figura de un hombre que hizo de la confusión un arte supremo. Antonio Ozores no caminaba simplemente sobre las tablas, sino que las habitaba con una ligereza de espíritu que desafiaba la gravedad de los tiempos grises. Nació en una familia donde el aire que se respiraba no era oxígeno sino puro teatro. Sus padres Mariano y Luisa le entregaron el testigo de una dinastía que entendía la vida como una representación constante donde el drama se vencía con una mueca inteligente y el chiste se servía con la precisión de un relojero suizo. Desde sus primeros pasos en los escenarios de provincias hasta las grandes pantallas de la capital, Antonio comprendió que su destino no era ser un galán de voz profunda y gesto adusto, sino el espejo deformante y tierno de una sociedad que necesitaba reírse de sus propias torpezas. Su voz era un instrumento único, una metralleta de sílabas atropelladas que parecían no decir nada pero que en realidad lo decían todo. Era el lenguaje de la supervivencia, el murmullo del hombre de la calle que se inventa palabras para no tener que explicar las verdades que duelen. En los años 50, cuando el cine español buscaba su propia identidad, el joven Ozores se convirtió en el rostro de la picaresca moderna. No era el héroe que salvaba a la dama, sino el amigo fiel, el pariente despistado, el eterno aspirante a una felicidad que siempre parecía estar a la vuelta de la esquina. Trabajaba sin descanso rodando películas como quien respira, pues para él el oficio no era una carga sino una bendición. Compartió planos con los más grandes, desde Fernando Fernán Gómez hasta José Luis López Vázquez, pero siempre manteniendo ese brillo propio que lo hacía inconfundible. Su humor no era hiriente ni soez, sino que nacía de una observación profunda de la naturaleza humana. Sabía que todos somos un poco ridículos cuando intentamos parecer importantes. Con el paso de las décadas su figura se agrandó y su peculiar forma de hablar se convirtió en un icono nacional. Aquel balbuceo rítmico, aquella catarata de fonemas inventados eran en realidad una crítica sutil a la vacuidad de los discursos oficiales. Cuando el mundo se volvía demasiado serio, él aparecía con su sonrisa de niño travieso y desmontaba cualquier pompa con una frase inacabada. Fue actor, director, guionista y sobre todo un alquimista de la alegría. En la televisión encontró un nuevo hogar donde las nuevas generaciones descubrieron que la risa no tiene fecha de caducidad. Sus intervenciones en programas de máxima audiencia eran lecciones magistrales de improvisación controlada. Parecía que se perdía en sus propios razonamientos, pero siempre llegaba a puerto seguro, dejando al espectador con la sensación de haber presenciado un milagro cotidiano. En la intimidad, lejos de los focos, era un hombre de una cultura vasta y una sensibilidad exquisita que adoraba a su familia y respetaba profundamente su profesión. Entendía que hacer reír es una de las tareas más serias que existen. A pesar de los cambios en los gustos del público, él se mantuvo fiel a su estilo porque sabía que la esencia de lo humano no cambia con las modas. El miedo, la esperanza, el deseo y la torpeza son eternos y él sabía retratarlos con una pincelada de genio. Sus últimos años fueron una extensión de su propia leyenda. Seguía escribiendo, seguía imaginando historias donde el humor fuera el bálsamo necesario para las heridas del tiempo. Cuando el telón cayó definitivamente, para él no se hizo el silencio, sino que quedó el eco de una carcajada universal que aún resuena en las filmotecas y en los corazones de quienes crecieron viéndolo triunfar en la adversidad. Antonio Ozores no fue solo un actor de comedia, fue el cronista de una España que aprendió a mirarse al espejo sin miedo gracias a su ingenio. Su herencia no son solo sus películas o sus obras de teatro, sino la certeza de que incluso en el momento más oscuro una palabra mal dicha a tiempo puede encender la luz de la esperanza. Fue el maestro de lo ininteligible que se hace entender por todos, el sabio disfrazado de bufón que nos enseñó que la vida es demasiado corta para no reírse de uno mismo. Cada vez que alguien suelta una frase sin sentido para salir de un apuro, está rindiendo un homenaje inconsciente a este hombre que hizo del disparate una de las bellas artes. La historia de Antonio es la historia de un hombre que nunca quiso ser más que un humilde servidor de la alegría y que, por eso mismo, acabó convirtiéndose en un gigante inolvidable. Su sombra se alarga sobre el escenario de la eternidad, donde seguramente seguirá explicando cosas imposibles a unos ángeles que no podrán evitar las lágrimas de risa ante su genialidad sin límites. No hubo en su trayectoria ningún gesto de soberbia, sino una entrega absoluta a un público que lo consideraba parte de su propia familia. Fue el tío divertido, el vecino ocurrente, el amigo que siempre tiene la salida perfecta.
Su vida fue un guión escrito con la tinta de la bondad y el ritmo de una comedia perfecta que nunca termina de proyectarse en nuestra mente. Recordar su figura es abrazar una forma de entender el mundo donde la ternura y el humor van de la mano, caminando por la cuerda floja de la existencia con la elegancia de quien no teme caer porque sabe que el cariño de la gente lo mantendrá siempre a flote. La magia de Ozores residía en su capacidad para convertir lo cotidiano en algo extraordinario simplemente, cambiando el acento de una frase o dejando una mirada suspendida en el aire. No necesitaba grandes decorados ni efectos especiales, pues su rostro era el paisaje más complejo y fascinante que se podía contemplar. En la sencillez de sus gestos se escondía una sabiduría milenaria, la de aquellos que saben que al final del día lo único que realmente importa es haber hecho el viaje un poco más ligero para los demás. Se fue en silencio como quien no quiere molestar, pero dejando un vacío que solo puede llenarse volviendo a ver sus películas una y otra vez, descubriendo en cada visión un nuevo matiz, una nueva genialidad escondida en su verborrea incontenible. Fue el último de una estirpe de cómicos que entendían el escenario como un lugar sagrado donde se oficiaba la misa de la risa. Su legado es un tesoro nacional que debería guardarse bajo llave para que las futuras generaciones no olviden nunca cómo se puede ser un genio sin dejar de ser una persona sencilla y buena. Aquel niño que jugaba entre bambalinas en los teatros de la posguerra se convirtió en el abuelo de todos nosotros, enseñándonos que la mejor forma de enfrentarse a la realidad es con un poco de imaginación y mucha guasa. Así pues, su historia no termina con un punto final, sino con un continuar eterno en la memoria colectiva de un país que siempre le estará agradecido por habernos regalado tantos momentos de felicidad pura y desinteresada. Antonio Ozores es y será siempre el dueño de ese territorio mágico donde las palabras se deshacen para crear sentimientos, donde la lógica se rinde ante el absurdo y donde la risa es la única verdad absoluta. Que su memoria siga iluminando los teatros y que su eco nos acompañe siempre, recordándonos que la vida, a pesar de todo, es una función maravillosa que merece la pena ser vivida con una sonrisa en los labios. En cada rincón de nuestra geografía donde se proyecte una de sus cintas volverá a nacer esa chispa de ingenio que lo caracterizaba, y volveremos a sentirnos niños ante el televisor esperando su próxima ocurrencia. No hubo ni habrá nadie igual, porque su talento era una mezcla irrepetible de herencia, esfuerzo y una pizca de locura divina. Descanse en paz el hombre que nos enseñó que no hace falta hablar claro para que te entienda el corazón, y que la risa es el idioma universal que nos une a todos por encima de cualquier diferencia. Su vida fue una oda a la alegría, un canto a la libertad de ser uno mismo sin importar las convenciones. Y así, entre aplausos imaginarios y luces que nunca se apagan, el gran Antonio sigue su camino haciendo reír a las estrellas con su palabrería incesante y su bondad infinita. Es difícil resumir en unas líneas lo que significó para la cultura de nuestro tiempo, pero bastaría con decir que fue el hombre que nos hizo la vida más fácil. Su trayectoria es un ejemplo de constancia y amor por el arte de la representación. Nunca se sintió por encima de nadie a pesar de su inmenso éxito, y siempre tuvo una palabra amable para los que empezaban en este difícil camino de la actuación. Su humildad era tan grande como su talento, y esa es la marca de los verdaderos maestros. A lo largo de los años vimos cómo su rostro se llenaba de arrugas que no eran otra cosa que los surcos donde había sembrado miles de sonrisas. Cada una de esas líneas contaba una historia, una anécdota, un rodaje nocturno o una función de tarde con él. Teatro lleno a rebosar. Amaba el contacto con la gente, el calor del aplauso y la satisfacción del trabajo bien hecho. No buscaba la gloria efímera, sino la permanencia en el recuerdo de su pueblo. Y lo consiguió con creces. Hoy, cuando miramos atrás y vemos la inmensa cantidad de obras en las que participó, no podemos sino maravillarnos ante su capacidad de trabajo. Parecía que tenía el don de la ubicuidad, pues estaba en todas partes, siempre dispuesto a arrancar una carcajada. Fue el cómplice de directores que confiaban ciegamente en su capacidad para improvisar y elevar cualquier guión, por flojo que fuera. Antonio tenía el poder de convertir el plomo en oro con solo abrir la boca. Sus compañeros de reparto lo adoraban porque sabían que tenerlo al lado era garantía de éxito y de compañerismo. Nunca una mala palabra, nunca un gesto de desprecio. Era un caballero de la escena, un señor de la comedia que sabía que el respeto se gana con el ejemplo. En los momentos de crisis para el espectáculo, él siempre estaba ahí al pie del cañón, defendiendo la dignidad del actor y la importancia del entretenimiento de calidad. No entendía la vida sin el espectáculo, y el espectáculo no hubiera sido lo mismo sin él.
Su forma de caminar, sus manos siempre en movimiento, sus ojos expresivos que decían más que 1000 discursos, todo en él era puro arte. Incluso cuando el tiempo empezó a cobrar su peaje y las fuerzas no eran las mismas, su espíritu permanecía intacto, joven y vibrante como el primer día. Seguía teniendo esa curiosidad por el mundo, esa capacidad de asombro que solo tienen los grandes artistas y los niños. No se cansó nunca de aprender, de observar, de captar la esencia de lo que pasaba a su alrededor para luego devolverlo transformado en humor. Fue un cronista excepcional de su época, un sociólogo sin título que supo retratar las miserias y grandezas de una sociedad en constante cambio. Desde los años del blanco y negro hasta la explosión del color y la era digital, él se adaptó a todo sin perder su esencia. Era un puente entre dos mundos, entre la vieja guardia de los cómicos de la legua y la nueva generación de intérpretes. Todos bebían de su fuente, todos querían aprender el secreto de su magnetismo. Pero el secreto era simple y a la vez inalcanzable: ser uno mismo hasta las últimas consecuencias. No había dobleces en Antonio Ozores, era lo que se veía: un hombre apasionado por su oficio y enamorado de la vida. Su risa era contagiosa, su optimismo un motor que impulsaba a todos los que lo rodeaban. Incluso en los papeles más pequeños lograba destacar. Esa conexión mágica que lograba establecer con la audiencia es algo que muy pocos artistas consiguen alcanzar. No era solo un actor, era un fenómeno social, un símbolo de una forma de ser y de sentir. Su pérdida fue un duelo nacional, una tristeza compartida por millones de personas que sentían que se había ido alguien de su familia. Pero como ocurre con los grandes, su ausencia es solo física, pues su obra permanece viva, más vigente que nunca. En un mundo que a veces parece haber perdido el sentido del humor, su legado es un refugio necesario, una isla de cordura en medio del caos. Volver a sus historias es recuperar la inocencia, es recordar que la risa es la mejor medicina contra el olvido y la tristeza. Antonio nos enseñó que no hay nada tan serio que no pueda ser tratado con una broma y que el respeto no está reñido con la diversión. Su figura se recorta ahora contra el horizonte de la historia del cine español como uno de sus pilares fundamentales. No se puede entender nuestra cultura cinematográfica sin su aportación, sin esa veta de humor absurdo y tierno que él cultivó con tanto esmero. Fue un pionero, un innovador que se atrevió a romper las reglas de la narrativa convencional para crear su propio lenguaje. Y ese lenguaje sigue vivo, hablado por todos aquellos que todavía se emocionan con una buena comedia. La trayectoria de este hombre es un viaje fascinante por el siglo XX y el comienzo del XXI, un recorrido lleno de luces, de éxitos y de un amor inquebrantable por el arte. Nunca se rindió ante las dificultades, siempre encontró una razón para seguir adelante, para seguir creando. Su fuerza de voluntad era admirable, su pasión un incendio que nunca se apagaba. Fue un hombre de teatro en el sentido más amplio de la palabra, alguien que sabía que la vida es una representación, y que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. El suyo lo hizo a la perfección, dejando el pabellón muy alto para los que vinieron después. Su recuerdo nos acompaña en las tardes de lluvia, cuando buscamos consuelo en una vieja película, y en las noches de fiesta, cuando alguien imita su forma de hablar provocando la risa general. Es el triunfo de la inmortalidad ganada a pulso con talento y bondad. No hay mayor honor para un artista que seguir presente en la vida de la gente mucho después de haber abandonado el escenario. Y Antonio lo ha logrado con una facilidad pasmosa, porque su conexión con el público era auténtica, sin trampa ni cartón. Fue un hombre que vivió por y para el espectáculo y que encontró en la risa ajena su mayor recompensa. Cada aplauso recibido era para él una caricia al alma, un motivo para seguir esforzándose. Su vida fue un regalo para todos nosotros, una lección de cómo vivir con alegría a pesar de las sombras. Por eso su historia merece ser contada con palabras de admiración y cariño, como si fuera un relato novelado, donde el héroe siempre gana porque su arma es la sonrisa. No hubo dragones que matar ni tesoros que encontrar más allá del tesoro de la risa de un niño o la sonrisa de un anciano. Esa fue su verdadera fortuna y la repartió con generosidad a manos llenas, sin pedir nada a cambio. Su nombre estará siempre unido a los mejores momentos de nuestra historia reciente, a esos instantes donde nos olvidamos de las penas gracias a su ingenio. Antonio Ozores, el hombre que hablaba raro para que todos nos entendiéramos mejor, el genio de la comedia que nunca dejó de ser un caballero, el amigo que siempre nos hacía falta. Su luz sigue brillando en la oscuridad de la sala de cine, recordándonos que mientras haya alguien dispuesto a reír, él nunca morirá. Su legado es un faro que nos guía en los momentos de confusión, enseñándonos que el humor es la forma más elevada de inteligencia. Fue un honor compartir el tiempo con él, ser testigos de su talento y beneficiarios de su alegría.
La historia le ha reservado un lugar de honor entre los más grandes y allí permanecerá por siempre rodeado del afecto de un pueblo que nunca lo olvidará. Su vida fue una gran función, una obra maestra de la humanidad y el humor que hoy recordamos con la nostalgia de lo que fue hermoso y la alegría de saber que su eco será eterno. En las páginas de este relato imaginario su figura camina hacia el infinito con su maleta llena de chistes y su corazón lleno de amor, listo para empezar una nueva representación allá donde el humor sea la única ley. Gracias, Antonio, por habernos dado tanto, por haber sido la banda sonora de nuestras risas y el color de nuestros recuerdos más felices. Tu historia es nuestra historia y tu risa será nuestra bandera siempre. En el firmamento de las estrellas que nunca dejan de brillar, tú ocupas un lugar especial iluminando el camino de los que todavía creemos que la risa puede salvar el mundo. No hay final para alguien que ha sembrado tanto, pues su cosecha es infinita y se recoge cada vez que alguien sonríe. Al recordarte. Eres el eterno joven, el cómico incansable, el maestro de la vida. Y así, con la serenidad de quien ha cumplido su misión, te vemos marcharte entre las sombras del escenario sabiendo que volverás en cada fotograma, en cada grabación, en cada recuerdo. La función continúa, pero tú siempre serás el protagonista de nuestra mejor comedia. Aquella que nos enseñó a ser más libres, más humanos y mucho más felices. Que el viento de la historia lleve tu nombre a todos los rincones y que tu espíritu siga vivo en cada escenario donde un actor se prepara para hacer reír. Tu ejemplo es la mejor escuela y tu recuerdo el mejor premio. Gracias por todo, maestro de maestros, por ser la risa que nunca se apaga y el corazón que siempre late en cada aplauso. Tu vida fue un éxito rotundo, una ovación cerrada que dura ya para siempre. Y en este relato que busca rendirte homenaje no hay más que palabras de gratitud y admiración por haber sido simplemente tú. Antonio Ozores, el nombre de la comedia, el rostro de la alegría, el alma de un tiempo que gracias a ti fue un poco menos amargo y mucho más luminoso. Que la tierra te sea leve y que el cielo se llene de carcajadas con tu llegada. Aquí nos quedamos con tu recuerdo, con tus películas y con la certeza de que nadie podrá ocupar jamás tu lugar. Fuiste único y esa es tu mayor gloria. La historia de tu vida es un canto a la esperanza, un recordatorio de que con buen humor todo es posible. Y así te recordaremos siempre con la sonrisa puesta y el corazón abierto, agradecidos por haber tenido la suerte de conocerte a través de tu arte. Tu viaje continúa en nosotros, en nuestra forma de reír y de entender la vida. Buen viaje, Antonio, hacia esa eternidad donde la risa no tiene fin y donde tu genio seguirá brillando por los siglos de los siglos. Tu legado es nuestra herencia más preciada y la cuidaremos como el tesoro que es. Gracias por ser el aire fresco que ventilaba nuestras penas, por ser el rayo de sol que atravesaba las nubes de la rutina cotidiana. Tu figura se agiganta con el tiempo y tu ausencia se vuelve presencia constante en cada gesto de humor que vemos a nuestro alrededor. No te has ido del todo, porque mientras quede un espectador que se ría con tus ocurrencias estarás más vivo que nunca. Tu arte es inmortal como lo es el cariño que te profesamos. Sigues siendo el rey de la confusión, el mago de la palabra, el señor de la escena. Y en este humilde homenaje queremos decirte que nunca te olvidaremos, porque personas como tú son las que hacen que la vida merezca la pena. Tu historia es un relato de amor por la profesión y por el público, un ejemplo de dedicación y de talento puro. Que tu luz nos siga guiando y que tu risa nos siga acompañando en este largo camino que es la existencia. Gracias de corazón por haber sido Antonio Ozores, el hombre que nos hizo felices a todos sin excepción. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención, hasta la próxima edición del programa.